Paz de Cristo. Una vez más le saluda el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en la ciudad de Dinuba, California. Espero que estén bien. Tengo palabra de Dios que compartir con ustedes para hoy, domingo 24 de enero del año 2021. Ore a Dios para que el Señor le ayude a entender este mensaje y también ore por su servidor para que yo le pueda hacer de bendición a su vida espiritual. Yo le he pedido a Dios que me dé gracia para poder compartir con ustedes con entusiasmo la bendita palabra de Dios. El mensaje que tengo para ustedes para el día de hoy le he intitulado un título muy acorde con la situación que se está pasando por todo el mundo. El título es Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Y para esto le voy a invitar para que vayamos a la Escritura. Vamos a leer varios versículos que están en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 hasta el 41. Vaya conmigo y gocémonos con la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 35, dice de la siguiente manera: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. El verso 40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Paz de Cristo, mis hermanos. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que me escuchan. La vida muchas veces es ingrata y trae muchos sinsabores, pero Dios no. Dios es muy bueno y misericordioso. Aunque muchas veces no logramos entender el por qué vienen algunas tempestades a nuestra vida, debemos saber que aún en medio de cualquier tormenta, Dios está allí. En cada acontecimiento de la vida, ahí está su providencia, que hace que todas las cosas obren a bien. Esto es lo que trae paz cuando el alma está azotada por la tempestad. Miren, el lago de Galilea, donde pasó este grande acontecimiento, ese lago era famoso o es famoso por sus tempestades que se producían o se producen inesperadamente. Hay circunstancias ahí atmosféricas y del terreno que hacen que esto se origine de una manera de repente, y de pronto se hace que se sorprende la gente y a veces se asustaban mucho. Cualquiera que cruzara el lago siempre estaba expuesto a encontrarse con una de estas tempestades repentinas. Hermano, hermana, esta es una maravillosa historia de
un acontecimiento real en la vida de los discípulos con el Señor. Pero aquí encontramos grandes palabras de esperanza para nosotros, para este tiempo. Mire, muchas veces estamos pasando por momentos tan difíciles. Es más, muchas gentes en este momento están siendo azotadas por grandes tormentas como las enfermedades, crisis económicas, familiares, psicológicas, pérdida de seres queridos, depresión y bueno, tantas cosas que están pasando en nuestro tiempo, especialmente en estos días a causa de la pandemia. Pero yo espero que este mensaje le traiga bendición a su vida. Nuestro tema que tenemos hoy dice paz en la tormenta. Necesitamos esa paz. Necesitamos guardarnos en paz aún en medio de cualquier tormenta. La palabra de Dios dice en Marcos 4:37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Hermano, hermana, así como las tormentas del mar de Galilea, las grandes tempestades de la vida se presentan en el momento que menos se esperan. Y así como también anegaban o trataban de hundir la barca de los discípulos, así también las tempestades de la vida tratan de ahogar a muchos. Y como lo he dicho en otras ocasiones, los cristianos no estamos exentos de pasar por tempestades, pero de una cosa sí debemos estar seguros, de que en cualquier circunstancia de la vida, allí está el Señor con nosotros. Esto quiere decir que es importante, es fundamental, es muy importante que estemos seguros de que el Señor va en nuestra barca. Quiero preguntarle, ¿va el Señor Jesucristo en su barca? Aleluya. Mire, cuando los discípulos estaban allí en esa situación, se dieron cuenta de que el mar se tornó de un momento a otro peligroso. Pero cuando los discípulos se dieron cuenta de que la presencia del Señor Jesús estaba con ellos, la tempestad se convirtió en calma. Una vez que se dieron cuenta de que el Señor estaba allí, una paz vino a sus corazones. Por eso, viajar en la vida con el Señor Jesús es viajar en paz aún en medio de las tormentas. Mire, las mismas palabras que el Señor Jesucristo le dirigió al viento y a las olas, cuando le dijo, calla, son exactamente las mismas que le dijo al hombre, aquel hombre que estaba poseído, que habla el libro de Marcos capítulo 1, versículo 25, ¿verdad? Bueno, el Señor tiene autoridad por sobre todas las cosas, ya sean demonios o ya sea la misma naturaleza. Cuando el Señor le habló a aquellos demonios, dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 1, versículo del 23 al 26, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero fíjese lo que dice el 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y dice la Biblia en el versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia,
y clamando a gran voz salió de él. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Aleluya. Esto es tremendo. Lo mismo que el Señor hizo cuando estaba con los discípulos en la mar y que estaba la tormenta. Dice la Biblia que levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y mire, así como los demonios, el mar, el viento y la tempestad cesó. Dice la Biblia, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermano, hermana, amigo, amiga, que me escucha, el Señor Jesús, Él sigue calmando las tormentas. Sí. En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 38, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese bien, aquella tormenta que el Señor calmó cuando estaban ahí los discípulos y que creían que iban a perecer. Déjeme decirle esto, no es algo que ya sucedió una vez y ya no volvió a pasar. No, no es algo que sucedió una vez y no más. Es algo que todavía está sucediendo y puede seguir sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Sí, pero debemos saber que en la presencia del Señor Jesucristo podemos tener paz en medio de las más terribles tormentas o tempestades de la vida. Mire, hermano, hermana, el Señor Jesucristo nos da la paz en las tormentas más duras, más difíciles. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, cuando está la muerte, cuando viene la muerte, aleluya, a la familia o a uno mismo allí tendido en la enfermedad, aún allí, el Señor nos consuela y nos da entendimiento para que podamos conocer su voluntad. Y cuando Él nos habla, cuando Él nos dice cuál es su voluntad, entonces en medio de cualquier circunstancia, allí podemos tener paz. Sí, la paz maravillosa que el Señor nos ha dado. Hay una historia que me estaba recordando de esta historia, porque en este tiempo hay mucho dolor por la muerte, y es doloroso, es triste, es algo que duele en el corazón, se siente una tristeza, se siente un dolor muy grande. El Señor lloró cuando su amigo Lázaro murió, pero bueno, cuando la muerte viene, y el Señor está allí con nosotros, Él nos consuela, Él nos da entendimiento para que podamos saber y entender los propósitos que Él tiene. Hay muchas cosas que no las entendemos, pero las que podemos entender de Él nos consuelan. Hay una ilustración, les decía, de una historia de un jardinero, ¿verdad? Que él pues era jardinero, cuidaba de un jardín. Pero allí en el jardín que él cuidaba, había una flor que era su favorita. Él la quería mucho. Él quería mucho esa flor. Era su favorita. Él nada más trabajaba allí. Pero un día, cuando llegó al jardín, se encontró con que alguien había cortado su flor favorita. Y él se entristeció. Es más, hasta se enojó mucho. Pero en medio de su tristeza y su enojo, estaba él enojado porque alguien le había cortado su flor favorita, la que él le apreciaba mucho. Y cuando estaba él ahí enojado, de repente se apareció alguien allí. Era el dueño del jardín. Y cuando él miró al dueño del jardín, fue y le dijo: ¿sabe qué?
Alguien me arrancó mi flor. Estaba tan bonita, estaba tan fresca y me siento frustrado por eso. Bueno, la historia dice que el dueño del jardín lo miró y le dijo, no te preocupes, yo la corté. Yo la corté para mí, pero la tengo en un lugar muy especial en mi casa. Aquí la moraleja. Hermano, hermana, si un día el Señor nos corta o nos lleva o se lleva uno de nuestros seres queridos a su casa, tenga la seguridad que allí estaremos o estarán mejor que aquí. De hecho, esa es nuestra esperanza, que un día vayamos a estar con Él. Es lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Aún en medio de lo que se considera la más grande de las tragedias, me refiero a la muerte, allí hay paz para los que van en la barca acompañados del Señor, que llevan como compañero al Maestro. Y si un día Él quiere cortar la flor y llevarla con Él, pues que la lleve. Paz de Cristo. El Señor Jesucristo, Él nos da la paz cuando los problemas de la vida nos envuelven en una tempestad de duda y tensión y incertidumbre. Allí el Señor, allí está para darnos esta paz. Es verdad que hay momentos en los que no sabemos qué hacer. Cuando nos encontramos en algunas de las encrucijadas de la vida, de esas tan difíciles. Bueno, allí es el tiempo de clamar a Él, así como los discípulos lo hicieron. Mire, en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 38 dice, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Háblele al Maestro. Los discípulos así le hablaron y Él no los reprendió de decirles faltos de fe, quítense de aquí. No. Él calmó la tempestad. Mire, también el apóstol Pedro, aleluya. También el apóstol Pedro, por un momento, él pensó que se ahogaba cuando iba caminando por el mar y clamó al Señor Jesucristo y Él le ayudó. En Mateo capítulo 14, versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. El Señor Jesucristo, hermano, hermana, Él quiere darnos paz, quiere salvarnos, quiere ayudarnos en medio de todas las tormentas de la vida. La invitación a que dependamos de Él, a que echemos nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre de Él para ayudarnos. Allí está. La palabra de Dios lo dice bastante claro como para que tengamos paz. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Fíjese bien, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, hermana, el principal enemigo de la paz es la preocupación por las cosas que nos agobian, por la incertidumbre del futuro, del mañana, por los que amamos y tantas otras cosas más que nos preocupan. Pero el Señor Jesús nos invita a que escudriñemos las Escrituras para que conozcamos sus promesas,
promesas grandes, maravillosas de amor, de compasión, de misericordia y especialmente que sepamos que Él ahí está con nosotros. Él quiere que abracemos todo esto. ¿Para qué? Para que tengamos paz. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, fíjese bien, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, dice, yo he vencido al mundo. Hermano, hermana, sentir temor es parte de la naturaleza humana. El diccionario dice que cuando uno tiene temor es porque uno tiene miedo a lo que viene, a un peligro, ¿verdad? O algo negativo que nos pueda acontecer. Dios sabe eso. Aunque siempre nos exhorta a no dudar y a ejercer más fe en Él o fe en Él. Pero la naturaleza humana nos lleva a veces a dudar y quizás hasta perder la fe. Pero Dios conoce nuestra humanidad. Dios sabe que tenemos esa debilidad. Elías tuvo temor de Jezabel, pero Dios le ayudó, lo alimentó y lo sacó adelante. Los discípulos cuando andaban ahí en la barca con el Señor creyeron que perecían, pero el Señor los ayudó y ahí estaba Él con ellos, fíjese. De la misma manera, Pedro escuchó la voz del Señor que le dijo, ven, y comenzó a caminar, pero comenzó a hundirse y sintió temor, pero Dios le ayudó, el Señor le ayudó. Él también nos quiere ayudar a nosotros para que tengamos paz. Dios es bueno, Dios es misericordioso. A pesar de todo, siempre Él nos extiende su mano y nos ayuda. Hermano, hermana, la única manera de tener paz en medio de las tormentas es poniendo nuestra confianza en Él. Sí, en el Señor Jesucristo. Él dijo en San Juan capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Aleluya. Por eso, hermano, hermana, es por eso que cuando se sienta confundido, acuda al Señor. Él tiene algo glorioso para usted, para que se levante y tenga paz. Si se siente abrumado por las necesidades o por las cosas que le agobian, el Señor quiere que le busque a Él. Sí, búsquelo a Él, primero a Él y a su justicia, y Él le va a dar las cosas, se las va a añadir a su vida para que tenga paz. Si es la enfermedad o la tristeza de perder algún ser querido y todo esto le ha robado la paz, es natural, somos humanos. Bueno, pero el Señor quiere ser su ayudador. Él quiere consolarle, Él quiere sanarle, Él quiere darle esperanza, Él quiere levantarlo, Él quiere darle paz. Hermano, hermana, uno de los desafíos más grandes a vencer en esta vida como cristianos es la duda, es la incredulidad. Sí, de que creamos que Dios puede darnos paz en medio de la tormenta. Particularmente si usted en este momento está pasando por un momento muy difícil de grande dolor o terrible problema. A lo mejor el Satanás le está diciendo, pues mira, no va a pasar nada. Quiero decirle que el diablo es un mentiroso. Sí puede pasar si usted le cree a Dios. Yo quiero decirle a usted hoy que el mismo Señor y Dios que alimentó y levantó a Elías y lo llevó a la victoria, es el mismo Señor y Dios que calmó la tempestad cuando andaba con los discípulos. Es el mismo Señor y Dios que levantó a Pedro y ha levantado a tantos, muchos más en circunstancias muy difíciles, de formas maravillosas, milagrosas, que no podría terminar de mencionarlas.
Pues quiero decirle que es el mismo que hoy le puede ayudar a usted y darle paz en medio de esa tormenta. Hay muchas personas que están tratando de establecer su propia paz. Inútilmente. Sí. ¿Quién puede crear su propia paz? Paz de Cristo. Mire, sin embargo, eso ya fue un hecho. Dios no lo dejó para que nosotros fuéramos lo que creáramos la paz. No, Dios no dejó a que nosotros creáramos nuestra propia paz. No, Él ya la creó por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es entrar en ella. Mire, deje preguntarle, ¿está usted buscando la paz por sus propios medios y sus propias fuerzas? ¿Por qué mejor no entra a esa paz que el Señor ya hizo por nosotros? Sí, déjeme le explico. ¿Cómo podemos entrar a obtener esa gloriosa paz de Dios? La respuesta está en la misma palabra del Señor. Primero, mire, vamos a leer unos versículos. Primero, Filipenses 4, del 4 al 6 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El versículo 6, fíjese lo que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, déjeme explicarle. Regocijaos, gentileza, oración y ruego. Son palabras que están en estos 3 versículos que leímos. Bueno, déjeme decirle esto. Son palabras que nos enseñan la actitud a tomar en medio de las adversidades. O sea, con alegría, regocijaos, con una actitud positiva, que la gente mire nuestra gentileza, nuestra paz, con oración y ruego, pero delante de Dios. Sí, paz de Cristo. Como segundo lugar, mire, versículo 4, Filipenses 4, 7, fíjese lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, hermana, cuando no hay paz, todo se perturba. La mente, el corazón, todo se trastorna. Aleluya. Pues déjeme decirle, cuando la paz de Dios, la paz del Señor viene a nosotros, dice la Biblia que esa paz nos va a guardar. Dice, bueno, algo maravilloso. Nuestra actitud de regocijo, la gentileza y la oración y ruego que tengamos delante de Dios va a dar un resultado. El resultado es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestro corazón y vuestros pensamientos en el Señor. Eso es lo que da paz. Aleluya. Como tercer punto, fíjese bien, siguiendo leyendo en el versículo 8, Filipenses 4, 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Déjeme le explico un poquito más. Para entrar o para tener la paz de Dios, es necesario que nuestro corazón y nuestros pensamientos estén puestos en todo aquello que va a hacer que entremos en esa gloriosa paz de Dios, como lo que acabamos de leer. Sí, aleluya. Como cuarto punto, fíjese bien, como cuarto, hablando de cómo entrar a esta paz gloriosa de Dios. Como cuarto punto, en el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, fíjese bien,
y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Esto es maravilloso. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es precisamente lo que nos dará paz en medio de cualquier tormenta. Que el Dios de paz esté con nosotros. Esto fue lo que trajo paz y seguridad a los discípulos, a Pedro y a todos los que en él han confiado. Sí, déjeme decirle esto. A los incrédulos, esto les parecerá ciencia ficción o imposible que así sea. Ya voy a terminar. Pero mire, pero no es así a los que tienen fe en el Señor. Pues sabemos que el único que nos puede brindar una paz en cualquier circunstancia de la vida es Dios. Para Él todas las cosas son posibles. No importa cómo sea la tormenta. El Señor le dijo a los discípulos cuando hablaba con ellos en Marcos 10:27, les dice, entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles. Hermano, hermana, es imposible tener o alcanzar paz en medio de las tempestades, construyendo nuestra propia paz. Pero sí podemos tener la verdadera paz y entrar a la verdadera paz cuando tomamos la que el Señor nos da. Si usted quiere construir su propia paz, va a depender de que usted se forje esa paz. A lo mejor la va a querer forjar con dinero y a lo mejor un día ya no va a tener dinero. A lo mejor la quiere forjar o tiene paz por su salud. Quizás mañana ya no la tenga. Quizás hoy tenga posesiones, propiedades, y eso es lo que le da paz. Entonces, podría ser que en cualquier momento ya no tenga cuando esto se termine. Por eso, tenemos que tomar la paz que Él hizo para nosotros. Una paz que no está sujeta a las condiciones, a los cambios de la vida. Mire, déjeme decirle esta ilustración tan interesante. Si usted quiere formar su propia paz o usted hacer su paz, va a ser inútil. Pero cuando usted entre y tome la paz que Dios, el Señor, hizo por usted, las cosas van a ser diferentes. Platica una ilustración que llegó el doctor y ahí en el cuarto del hospital y fue y se arrimó con una persona que estaba allí, era una mujer, una hermana, y le dice de una voz calmadita, le dice, usted debe saber que está a punto de partir de esta vida. Y cuando la hermana escuchó eso, se le quedó mirando y media moribunda ya, sonrió delante del doctor. Y el doctor le volvió a decir, usted está a punto casi ya de partir de este mundo. Y quiero preguntarle, ¿ha hecho usted la paz con Dios? Cuando le hizo esa pregunta, ¿ha hecho usted la paz con Dios? Dice la historia que la mujer le dijo, no, doctor, no la he hecho. Entonces le dijo el doctor, entonces le pido que cuanto antes la haga. Entonces la hermana le dijo al doctor, yo no puedo hacer mi paz. Yo no puedo hacer mi paz con Dios. Además, ya es muy tarde. No, dice el doctor. No. Todavía es tiempo.
Mientras haya vida, todavía es tiempo. Y dice la historia que la hermana, ya muy enferma, se quedó un momento en silencio y luego se le quedó mirando al doctor y le dijo de una manera muy pausadita, muy lentamente, porque ya estaba a punto de morir. Le dijo estas palabras: doctor, hace aproximadamente 2000 años, el Señor Jesucristo hizo la paz para mí por medio de su sangre que derramó en la cruz. Y ya hace muchos años que yo me entregué a Él. Y desde entonces he gozado la gloriosa paz que Él hizo por mí. Que Él hizo por mí. Yo nunca he podido hacer ninguna. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, ¿tiene usted la paz de Dios? ¿O tiene la que usted está tratando de hacer por sus propios medios? Mire, hay una diferencia muy grande entre la paz que el Señor hizo, que es eterna, y que en cualquier circunstancia de la vida estará allí con nosotros. Ajá. Y hay otra paz, la paz que nosotros podamos forjarnos, que es temporal y que está sujeta a las circunstancias de la vida. Pero yo voy a terminar con esto. Déjeme decirle, qué cosa más terrible ha de ser el hallarse en el lecho de la muerte, atormentándose por el deseo de hacer la paz con Dios. Pero también podemos tener la dicha hoy de poder descansar en nuestro Señor Jesucristo, en su gloriosa paz que Él hizo con su propia sangre por nosotros. Paz en la tormenta solamente se puede obtener por la paz que el Señor nos da. Nosotros no podemos construir ninguna paz. Y si la llegásemos a construir, es temporal. Es como construir una casa sobre la arena. Cuando vengan los malos tiempos, cuando vengan las tempestades, va a caer esa paz. Pero la paz que Dios da, la paz del Señor Jesucristo, nos puede ayudar en medio de la tormenta. Cualquiera que sea, de la forma que sea, aún en la misma muerte, aún en la misma muerte, el Señor allí estará con nosotros. Y aún si Él cortara esa flor o se llevara esa flor, Él la va a tener en un lugar muy especial de su casa. Por eso, mientras tanto, tomemos esa paz de Dios para que podamos tener paz en la tormenta. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sigan orando los unos por los otros y cuando puedan, oren también por mí, por mi familia y por el ministerio de nuestra iglesia. Hasta la próxima.